Saludamos a Carlos Blanco, consultor internacional sobre gobernabilidad y desarrollo institucional, exministro para la reforma del Estado de Venezuela. Carlos, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, Nicolás, y un placer estar aquí. Carlos, ¿cómo entender estas posiciones ambiguas, no solamente la de Colombia, sino también la de Brasil? Por un lado, mostrando su preocupación, que uno se pregunta en qué medida es útil cuando están reconociendo ese acto ilegítimo de Nicolás Maduro, enviando a los representantes de estos gobiernos. Bueno, desde el punto de vista de una visión, yo diría amplia, el que Brasil y Colombia ahora tengan una posición ambigua es un avance, porque antes eran aliados de Maduro. Entonces se han despegado de esa alianza, pero todavía no se atreven a decir lo que sus funcionarios en forma privada dicen, que es que Maduro es un tipo intragable, es un criminal que está ejerciendo el poder en Venezuela y que no puede ser reconocido. De allí que hayan decidido que los presidentes no fuesen a esta charada de toma de posesión de Maduro, pero permitieron el envío de sus embajadores sobre la base de unas argumentaciones absolutamente enredadas, sofistas, pero en todo caso, yo creo que lo que hay es que valorar, en primer lugar, que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el canciller Murillo insiste cada vez que habla en decir que esas elecciones de Maduro no pueden ser reconocidas. Yo valoro eso por parte del canciller. Y en el caso de Brasil, es evidente que la distancia entre Lula y Maduro no solamente es grande, sino que se ha incrementado. Entre otras cosas, porque Maduro está haciendo con la Embajada de Argentina bajo custodia de Brasil una cárcel para 5 venezolanos que están allí, que van a tener 10 meses encerrados allí sin agua suficiente, con un control de la entrada de alimentos absolutamente irregular, sin poder recibir visitas de sus familiares y además a Maduro no se le ha ocurrido otra cosa más genial que asaltar todas las casas. Asaltar, digo, en términos correctos. Es decir, han sacado a los propietarios de allí, de esas casas que rodean la Embajada de Argentina, custodiada por Brasil, y los han ocupado con agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del SEBIN. Es decir, hay una situación en la que Maduro se ha convertido, para muchos, ya era así para otros desde hace mucho tiempo, en un tipo inaceptable por parte de la comunidad internacional y desde luego para los venezolanos. Un vecino incómodo, sin duda, un vecino incómodo al que el presidente de Brasil se refería apenas hasta hace unos meses como su mejor amigo antes de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ahora, ¿no resulta paradójico, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que Gustavo Petro se negase a cerrar la frontera argumentando los problemas que enfrentaría la población fronteriza, cuando ahora resulta que es el régimen el que cierra esa frontera, no solamente la frontera de Venezuela con Colombia, sino también su frontera con Brasil? Bueno, yo lo que creo es que hay que entender que en Venezuela Maduro está utilizando las Fuerzas Armadas y Policiales como fuerzas de ocupación del territorio. En Venezuela, en este momento, la actividad de la sociedad está absolutamente interrumpida, fragmentada, fracturada, porque lo que hay es una ocupación del territorio. Baste considerar que en las carreteras, avenidas, a cada cierto tiempo y cada cierta distancia, hay alcabalas, hay militares, hay policías registrando los automóviles. Hay un proceso de intimidación global de la ciudadanía por parte del régimen. Y está ocurriendo además la existencia de unos elevadísimos niveles de represión. Brasil celebra en su comunicado que haya salido en libertad cientos de presos políticos. Lo que Brasil no computa en esa matemática interesada es que hay cientos de dirigentes y de ciudadanos que han sido apresados en los últimos días, especialmente
el pasado 9, cuando se dio la protesta nacional que encabezó María Corina y que dio lugar a su secuestro por unas horas, lo cual fue motivo de escándalo internacional inmediato, y eso generó una movilización de los países democráticos del mundo para exigir de manera inmediata la libertad de María Corina. Y por esa presión internacional fue que los secuestradores de María Corina tuvieron que dejarla en libertad. Y muchos están esperando también que Colombia y Brasil se unan a estos países democráticos reclamando la transición en Venezuela. Carlos Blanco, consultor internacional sobre gobernabilidad, gracias por haber estado con nosotros. Un placer.